bendito sea el nombre del Señor, a Samuel. Bendito Dios, porque Dios escogió, bendito Dios, a David, sabiendo que David era pecador, sabiendo que David cometería adulterio, porque Dios te conoce. Dios te conoce, y como Dios te conoce, Dios sabe quién eres tú. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Vámonos en esta hora, vámonos a Samuel. Bendito sea el nombre del Señor. Vámonos a Samuel, vámonos a segunda de Samuel, capítulo 10. Bendito sea el nombre del Señor. Vámonos a Samuel, capítulo 10, versículo 2 hasta el 4. Para que tú entiendas que Dios no le importa el pecado que tú haces. Dios está para perdonarte. Dios no está para enseñarte. Dios está para perdonarte, prepararte, porque Él te llamó con un propósito. Y ese propósito que Dios te llama, ni el diablo ni los demonios pueden en tu vida detener el propósito de Dios. Tú te detienes, pero nadie detiene el propósito de Dios. ¿Quién detiene a Dios? Nadie. Pues ¿quién te detiene a ti cuando Dios te manda? Nadie puede detenerte, porque nadie detuvo a David. Nadie detuvo a David. Y Dios conocía quién era David. Dios entendía que David era pecador, pero entendía que su gracia, su misericordia estaba con David. Procura que la gracia de Dios esté contigo. Procura que la misericordia de Dios esté contigo. Leemos las palabras en el mismo nombre que leímos en ahorita. Y dice, sucedió un día a caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el tejado de la casa. Y vio desde el tejado una mujer que se estaba bañando, las cuales era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elías, mujer de Urías ateo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea la voluntad de mi Padre que está en los cielos y en la tierra. Coma de buena voluntad los hombres que hacen sus palabras. Bendito sea el nombre del Señor. David, sabiendo que aquella mujer no era de él y teniendo todo en su casa, pecó con aquella mujer, la mandó a buscar porque tenía su mente ociosa. El hombre no puede tener la mente ociosa. El hombre no puede, Dios no puede tener la mente vaga. Tú tienes que tener la mente en ayuno, en oración, preocuparte que cuando tú no estés haciendo nada, preocuparte de que Dios esté contigo, preocuparte de hacer la voluntad del Señor, procurarte de hacer las cosas que a Dios le agrada. Porque David aún pecaba, David se humillaba delante de la presencia del Señor. Todavía yo no he oído en la Biblia que Dios compara su corazón como David. Porque David entendía y todos los propósitos lo ponía en la mano de David. David no lo detenía guerra, David no lo detenía dolor, David no lo detenía nada. En estos últimos tiempos la vida está deteniendo a los hombres de Dios, lo está deteniendo los quehaceres, lo están deteniendo el dinero. Pero el que hace la voluntad de Dios y busca el reino de Dios, todas las cosas le vienen por justicia. Porque dice, buscar el reino de Dios, y buscar el reino de Dios, y todas las cosas te vendrán por añadidura. David buscaba el reino de Dios como Salomón. Salomón no hizo ningún tipo de sacrificio. Salomón no hizo sacrificio para Dios bendecirlo. Salomón lo que cumplió con hacer la voluntad de mi Padre. Cumples tú con hacer la voluntad de mi Padre y buscar el reino de Dios y su justicia, y tú verás que Dios bendecirá tu descendencia, desde la primera descendencia hasta la cuarta descendencia, porque hay una promesa y Dios no quebranta su promesa. Dios 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando tú crees en Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. David creyó en el llamado que Dios le había hecho. David creyó que Dios lo sacó de lo profundo de las ovejas de su padre. David entendió que sin Dios no era nadie. David entendió que sin Dios él era más que una basura. Pero dentro de eso, Dios comparó, aún pecando, aún sabía que este hombre era pecador, comparó su corazón como el de él. La Biblia dice aquí en segunda de Samuel capítulo 2, y sucedió un día
a caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el tejado de la casa, alivió del tejado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Esta mujer no era de él. Tú no puedes codiciar lo ajeno. Tú no puedes codiciar lo ajeno, porque lo ajeno no es tuyo. Lo ajeno tiene su dueño. Y como lo ajeno tiene su dueño, tú tienes que entender que cada quien Dios le da a su compañera. Cada quien Dios le da conforme a lo que se merece. Dios le dio a David multitudes, le dio mujeres, le dio de todo, y le preguntó y le dijo, si era necesario, yo te había multiplicado más, porque Dios no quiere el pecado del hombre. Dios quiere que el hombre se arrepienta de sus malos caminos, que se convierta en camino donde va caminando, para que la voluntad de mi Padre esté con él. Bendito sea el nombre del Señor.